En el vasto folclore japonés existe un universo donde lo cotidiano y lo sobrenatural se mezclan sin fronteras claras. Allí habitan los yokai, criaturas misteriosas que pueden ser aterradoras, ridículas, juguetonas o incluso protectoras. Los yokai son parte de la imaginación colectiva del pueblo japonés, seres que nacen de los miedos, de la naturaleza y hasta de los objetos que nos rodean. Son un recordatorio de que, incluso en lo ordinario, puede esconderse lo extraordinario. Los yokai no son solo monstruos de miedo, son una categoría enorme dentro del folclore japonés que abarca desde espíritus violentos hasta entes cómicos o protectores. Algunos son terribles y letales, como la Yuki-onna, que congela a los viajeros. Otros son traviesos, como el Kappa, que disfruta gastando bromas pesadas. Y también los hay afables o protectores, como ciertos Tengu, que entrenaban a monjes y samuráis en artes marciales. Lo fascinante es que no se pueden encasillar, cada yokai tiene su propio temperamento, y las historias cambian según la región o el narrador. La idea de los yokai no surgió de la nada. Sus raíces se hunden en un Japón antiguo, donde lo inexplicable debía tener una explicación, aunque fuera fantástica. Algunos conceptos llegaron desde China, como espíritus demoníacos o animales mágicos, pero pronto los japoneses los adaptaron y crearon su propio catálogo de criaturas. En la época Heian, del 794 al 1185, ya aparecen referencias a estos seres en textos como el Nihon Shoki. Pero fue durante el periodo Edo, del 1603 al 1868, cuando los yokai alcanzaron su máximo esplendor. Artistas como Toriyama Sekien comenzaron a recopilarlos en libros ilustrados, convirtiéndolos en estrellas de la cultura popular. Estos bestiarios eran algo así como las primeras Pokédex de la historia, llenas de criaturas con formas y personalidades únicas. Los Kappa son uno de los yokai más conocidos. Se dice que habitan ríos y lagos y que disfrutan arrastrando a los desprevenidos hacia el agua. Pero también son famosos por su obsesión con la cortesía. Si un viajero se inclina en reverencia, el Kappa responderá con otra inclinación, derramando así el agua de su cuenco, fuente de su poder, y quedando vulnerable. Esta historia enseñaba a los niños a tener cuidado con los ríos y al mismo tiempo valoraba la cortesía japonesa como un arma incluso contra lo sobrenatural. En algunas versiones, los Kappa aman los pepinos, hasta el punto de aceptar estos vegetales como ofrenda para no dañar a los humanos. También se les atribuían hábitos médicos, sabían cómo colocar huesos o curar heridas, lo que los hacía criaturas ambiguas, capaces tanto de dar muerte como de salvar vidas. Se decía que tenían un olor fuerte y desagradable, parecido al pescado podrido. Había aldeas donde se lanzaban pepinos con el nombre de la familia escrito para protegerse de ellos. Si no quieres que un Kappa te arrastre al río o que un Tengu te lleve volando por los aires, mejor suscríbete al canal y deja tu like. Es la forma más segura de protegerte de los yokai. Imagina caminar de noche y encontrarte con un desconocido, que al girarse revela un rostro completamente liso, sin ojos, nariz ni boca. Ese es el No-Perabo, un yokai que no ataca físicamente, pero que provoca un terror indescriptible. En la famosa leyenda de Kibitsudera, un comerciante se encuentra con un No-Perabo en un camino solitario. Corriendo a casa para avisar a su esposa, descubre que ella también es uno. Este tipo de relatos muestran un miedo más psicológico, el terror de que lo familiar se vuelva extraño. Algunos textos antiguos sugieren que los No-Perabo trabajan en conjunto con otros yokai como los Kitsune, los zorros mágicos, para aterrorizar a los humanos. Lo más inquietante es que, aunque no hacen daño físico, el trauma que dejaban en sus víctimas era considerado tan fuerte como el de un ataque real.
En el periodo Edo, circulaban grabados y pinturas donde se mostraban encuentros con ellos, reforzando la idea de que cualquiera podía toparse con un rostro vacío en plena noche. Algunos relatos los presentan como bromistas que solo querían asustar, más que como amenazas reales. El Nurarillón no da miedo por su violencia, sino por su descaro. Se dice que entra en casas ajenas como si fuera el dueño, se sirve el té y fuma la pipa mientras los habitantes paralizados lo aceptan como si no pudiesen hacer nada. Más que un monstruo, parece una sátira del anciano invasivo o del noble que se aprovecha de su estatus. En muchos relatos japoneses, los yokai funcionan también como crítica social. Su cabeza grande y alargada lo hace inconfundible. Con el tiempo, en el folclore más moderno, el Nurarillón fue incluso representado como el jefe de los yokai, un líder carismático que dominaba a otros espíritus. Esta transformación muestra cómo el imaginario japonés podía dar nuevos papeles a un mismo personaje. Su nombre puede traducirse como calabaza deslizante, aludiendo a la forma de su cabeza. En los grabados ukiyo-e aparece con aire noble, sentado tranquilamente como si de verdad fuera el dueño de la casa. En la cultura popular moderna, fue reinterpretado como el líder de los yokai, lo que lo convirtió en una figura central en el imaginario colectivo. En el Japón antiguo, los gatos eran vistos con recelo. El Bakeneko es un gato que, tras envejecer, desarrolla poderes sobrenaturales. Puede caminar sobre 2 patas, hablar con voz humana e incluso matar a su amo para suplantarlo. En el teatro kabuki existe una famosa obra llamada Bakeneko no Densetsu, donde un gato vengativo se transforma para castigar a quienes lo maltrataron. Esta leyenda recuerda que los animales, si se les trata mal, podrían volverse en contra de los humanos, incluso de forma sobrenatural. Algunos relatos dicen que los Bakeneko podían manipular fuego con su cola, lanzar bolas de fuego e incluso resucitar a los muertos para usarlos como marionetas. En varias aldeas se creía que si un gato vivía más de 13 años y tenía la cola demasiado larga, podía convertirse en Bakeneko. Por eso, en ciertas regiones, cortaban las colas de los gatos domésticos. Eran asociados con sucesos extraños en aldeas, incendios inexplicables, desapariciones o ruidos nocturnos. La relación de los japoneses con los gatos oscilaba entre el respeto y la desconfianza, porque se creía que eran animales conectados con lo sobrenatural. En las montañas nevadas, cuando el frío es insoportable, puede aparecer la Yuki Onna, la mujer de las nieves. Es descrita como una mujer bellísima, con piel pálida y un kimono blanco. Se dice que puede soplar su aliento helado y congelar a una persona en un instante. En algunas versiones, la Yuki Onna destruye sin piedad, en otras, se apiada de los viajeros e incluso se enamora de un humano. Esta dualidad refleja cómo los japoneses veían la nieve, peligrosa y mortal, pero también majestuosa y hermosa. Se cuenta que la Yuki Onna nunca deja huellas en la nieve, lo que refuerza su carácter fantasmal. En el periodo Edo, algunos relatos la describen visitando aldeas durante las noches más frías, entrando en las casas y agotando la vida de los durmientes como si absorbiera su energía vital. En algunos cuentos, si la Yuki Onna se enamoraba de un hombre, podía vivir como humana, pero nunca debía hablar de su origen. Cuando el secreto se revelaba, desaparecía para siempre. Su figura se consolidó en el periodo Edo, sobre todo gracias a la literatura y al teatro kabuki, donde era un personaje recurrente. Las leyendas dicen que la Yuki Onna congela a quien se cruza en su camino. Pero yo solo necesito un clic tuyo para que este canal siga con vida.
Suscríbete y deja un like antes de que llegue la nevada. Los Tengu son espíritus de la montaña con aspecto humanoide, piel roja, largas narices y alas que les permiten volar. En tiempos antiguos se les veía como demonios peligrosos, capaces de provocar tormentas o de raptar a los viajeros, pero más tarde se transformaron en guardianes y castigadores de los soberbios. Se distinguen dos tipos: los Karasu Tengu, con aspecto más de cuervo, antiguo y feroz, y los Hanataka Tengu, de nariz alargada, más humanoides y más sabios o altivos. A menudo eran representados como guardianes de templos budistas, castigando a quienes no mostraban respeto. El Tengu también aparece en festivales. En algunas regiones, su máscara se usa para ahuyentar el mal y atraer la buena fortuna. Una de las leyendas más famosas cuenta que el joven guerrero Yoshitsune aprendió el arte de la espada gracias a los Tengu del monte Kurama. En otras historias, arrastran por el aire a monjes arrogantes como lección de humildad. Su figura refleja la idea de que el orgullo y la soberbia son defectos que tarde o temprano recibirán un castigo, incluso por fuerzas sobrenaturales. En algunas tradiciones, los Tengu eran considerados maestros secretos del budismo esotérico, transmitiendo conocimientos ocultos a quienes se atrevían a buscarlos. También se decía que podían poseer a las personas, generando comportamientos violentos o arrogantes. Así, el Tengu simbolizaba tanto la tentación del poder como la necesidad de dominar el ego. Los yokai nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios, que no todo puede explicarse con lógica y que detrás de cada sombra o cada crujido en la noche puede esconderse un espíritu caprichoso. Quizás esa sea su verdadera fuerza. Siguen vivos porque necesitamos creer que hay algo más allá de lo visible. ¿Y tú qué harías si esta noche al girarte descubres que la persona a tu lado no tiene rostro? Si quieres seguir explorando misterios como este, ya sabes, deja tu like, suscríbete y acompáñame en la próxima historia.